Muy bien, hermanos, les invito a que leamos juntos ahí en nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 29, vamos a leer el verso 13, Isaías 29, 13, para prepararnos para escuchar el mensaje de esta mañana. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Preparemos para escuchar el mensaje de parte de nuestro pastor, el mensaje denominado la naturalidad de la adoración. Estemos pues preparados para esta enseñanza. Buenos días, estimados hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente el poder estar aquí dispuestos para poder hacer de manifiesto lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su bendita palabra. Hemos de continuar con el tema la adoración importa. ¿Y por qué importa? Hemos apuntado ya hacia la informalidad en la adoración, la importancia de poder darle la gloria y la honra tal y cual Dios la demanda. Y el día de hoy es poder abordar la naturalidad en la adoración. Si la adoración importa, entonces veamos su naturalidad. Esta expresión considero que es lo que el texto de la Biblia nos expresa a la luz del libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo número 13. Es así como la Biblia expresa: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La adoración, por lo tanto, es algo que debiera importarnos. El hombre es un ser cúltico por naturaleza, mas no debiera quedarse en el solo hecho de adherirse a una religión. Su fin principal es el de llevar siempre gloria a su Creador. Es una realidad que Dios siempre ha dado las directrices al hombre para que viva con ese fin en mente, el de solo agradarle a Él. La adoración debe ser, en ese sentido, debe ir más allá de los simples rituales. Dios espera que nosotros, los hombres, nos demos a sí mismos más por devoción que por obligación ante Él. En todo esto, entonces, la adoración ha de ser más que un mero cumplimiento de las normas de una religión. Esto es cuanto hemos de ver de lo que el profeta Isaías va a señalar en ese capítulo 29, verso 13. A la luz del texto, entonces, podemos darnos cuenta que Dios dice, identifica que el pueblo se acerca a Él con su boca, con sus labios, pero no con su corazón. Por lo tanto, podemos aseverar que Dios conoce a su pueblo. Cada vez que el pueblo se presentaba en adoración, Dios sabía si era algo que nacía de corazón o solamente era un mero rito mecánico. Recordemos también que cuando Caín y Abel ofrecieron ofrendas a Dios, el texto dice que Jehová miró con agrado una de las dos ofrendas. Es así como lo presenta en el libro de Génesis 4. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
En este caso, el texto de la Biblia va a señalar que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. En ese sentido, todo lo que se ofrece a Dios entonces, Dios no solo mira lo que se ofrece, también mira las motivaciones por lo que lleva a ofrecer lo ofrecido. Recordemos también entonces pues que a la luz de este texto bíblico podemos tener claridad en que en realidad Dios demanda que el pueblo le presente ofrendas, que es un modo en el cual se le rinde adoración. El libro del profeta Isaías, entonces 29, verso 13, está hablando acerca del pueblo que se acerca a Dios, como si Dios no supiera lo que realmente está pasando al interior del hombre. La adoración que se le tributaba lo hacían de forma mecánica y llena de formulismo. Sus palabras no iban respaldadas con una conducta pía o piadosa, y la religión que practicaban estaba basada más en concepciones humanas que en los mandamientos de Dios. Sin duda, esta actitud no era otra cosa que un reflejo del estado espiritual del pueblo. Este pasaje está inmerso, según los biblistas o traductores de la Reina Valera 60, en el cual ellos llaman el apartado ceguera e hipocresía de Israel, el cual consideran que comprende esta idea de los versos del capítulo 29, de los versos 9 al 16. De igual manera, el texto de la Escritura entonces, a la luz de lo que ellos así plasman esta idea, a través de esta forma están emitiendo el entendido que la verdadera adoración ya había caído en un desuso. ¿Sí? Ya había caído en un desuso. Es muy cierto entonces que la Escritura nos está señalando que la adoración que a Dios le agradaba tenía que ir más allá de los meros ritos. Tenía que ver con la persona, tenía que ver con la vida entera de esa persona. No bastaba solamente con dar un mero cumplimiento en la religión. La persona a sí misma también tenía que hacerse presente. Parte de las prácticas religiosas del pueblo fueron consideradas a la manera en cómo Dios las evaluó también. En el primer libro de Samuel, capítulo número 15, verso número 22, cuando Saúl pretende haber adorado a Dios, agradado a Dios con sus actos, la Escritura señala rotundamente que eso era lo que él pensaba, mas no era lo que Dios realmente creía y había determinado en relación a los actos de Saúl. Y es así donde pronuncia lo siguiente en el capítulo 15, verso 22 de este libro de Samuel. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿Se complace Jehová más en que se le ofrendan sacrificios o en el que se le obedezca? Fue lo que se le reitera a la persona de Saúl. Pero de igual manera, ya al pasar los años, cuando ya los reinos están divididos, se levanta otro profeta llamado Amós, el cual llama al pueblo a ir más allá de los meros ritos religiosos y a practicar la religión, tal y cual en la vida. Es en el capítulo 5, verso 21 al 24, que se expresa lo siguiente: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo.
En el primer texto habla acerca de la importancia de obedecer a Dios antes que el ofrecer sacrificios, y aquí es la práctica de la justicia. Así lo expresa la Escritura. Pero corra el juicio, que es lo que Dios anhela y quiere, más que simplemente se cumpla con las normativas religiosas, que el juicio, dice, corra como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El Nuevo Comentario Bíblico Ilustrado ubica este pasaje dentro de lo que llama los 6 ayes. A la luz de lo que se presenta en este capítulo 29, de antemano el verso 1 dice: ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Aquí se presenta un ay. En este comentario se expresa que estos 6 ayes es toda una serie y son 6. El verso 28:1 está el primero: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. En este capítulo 29 está el segundo: ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Y en el verso 15 encontramos el tercero: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? De igual manera se presenta en el capítulo 30, verso 1: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El 31:1 lo expresa también: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Y el 33:1: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Estando pues ubicados en el verso número 13, entre el ay número 2 y el número 3, señalando entonces así que existe un juicio de Dios que sorprende a una ciudad que piensa que todas las cosas seguirán igual a pesar de su condición espiritual. Es el ay número 2, ay de Israel, ay de Ariel, ciudad donde habita David, o habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. En otras palabras, pareciera ser que ellos estaban bien con Dios, que cumplir con su religión, aunque sea de manera externa, eso les garantizaría paz, tranquilidad, y nada acontecería. Dios prácticamente estaba complacido y se agradaba de lo que su pueblo hacía. Aunado de que no solo el pensamiento de que al parecer Dios no habría de hacer nada en contra de su pueblo, también estaba el pensamiento de que al parecer Dios tampoco sabía nada acerca de lo que en realidad pasaba en el pueblo. Verso 15, que es el tercer ay, lo expresa así: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Con esto en mente, entonces, el pueblo considera que la adoración no es otra cosa que un protocolo al cual deben de apegarse, con lo cual hace de manifiesto que en sus acciones cúlticas no tienen presente su corazón. Todo cuanto hacían, podíamos pensar que era semejante al dicho muchas veces usado en relación a la oración: estas oraciones seguramente no pasarán del techo. Todo esto conlleva entonces a que Dios permitiera que la sabiduría pereciera en los sabios y se desvaneciera la inteligencia en los entendidos.
El verso posterior, después de que Dios dice que este pueblo solamente se acerca a Él, pero su corazón no está en lo que hacen, dice el verso 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. De esta forma, se darían cuenta que no hacían otra cosa que seguir solo mandamientos de hombres, no los de Dios. Es así como también podemos tomar el entendido de que lo que está aconteciendo a la luz de lo que Isaías presenta en relación a la adoración al pueblo es que existen demostraciones externas, pero con ocultamiento de realidades internas. Demostraciones externas, pero con ocultamiento de realidades internas. A todo cuanto el pueblo hacía se le puede relacionar con el término vacuidad, lo cual alude a la falta de contenido y profundidad. El mayor énfasis estaba en dar cumplimiento a una religión, más por tradición que por devoción, pasando por alto así que Dios le llamaba a relacionarse con Él, por lo que sus actos y la forma en que lo hacían a Dios le importaba. La adoración, por lo tanto, es un llamado de Dios para con su pueblo, por lo cual o a través del cual se le pueda tributar o dar el reconocimiento por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Él es creador, pero también es el Dios de su pueblo. Esta idea la presentan muy bien los que son los salmos. En especial quiero citar dos. El Salmo 95, verso 6 y la primera parte del 7, del 5 al 7, dice la Escritura así, 95, 6, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. La adoración tiene que ver con tributarle el reconocimiento que Dios merece como creador y como el Dios de su pueblo que es. La adoración entonces también ha sido una cuestión a la cual Dios le ha dado importancia. Y es importante porque a través de ella se expresa con toda naturalidad y vivacidad lo que Dios es y lo que Dios espera de su pueblo. Y a través de ella el pueblo ofrece lo que Dios demanda de él. Es el pensamiento predominante en lo que es el Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brave el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad.
hay dos puntualizaciones que emanan entonces de lo que Dios ha estado señalando en relación a la adoración que el pueblo le ofrece. Debido a que el pueblo se acerca sin poner corazón a lo que hacen, a lo que ofrecen y a lo que dicen delante del Señor, Dios puntualiza entonces que la adoración es una cuestión que a Dios le importa. Y le importa porque es el medio por el cual el pueblo da el reconocimiento que solo Él se merece. Es la manera que el pueblo expresa también con naturalidad y vivacidad las alabanzas que a Él se le tributa. Pero de igual manera, la adoración es una expresión de la fe del pueblo en su Dios, motivada tanto por el asombro como por la gratitud por lo que Dios es y por lo que Dios hace por su pueblo como tal. De allí la importancia entonces de hacer un análisis de la manera en que nos estamos presentando delante de nuestro Dios. Como podemos recordar a la luz del libro del profeta Isaías 29:13, los señalamientos hechos por Dios en relación a la manera que el pueblo le adoraba fueron que se acercaban con su boca, con sus labios le honraban, pero su corazón estaba lejos de estar en Dios y que el temor que decían tener de Él no era más que un mandamiento de hombres. Haciendo un recuento de lo que en el transcurrir el tiempo ha sucedido en cuanto a la forma en que a Dios se le rinde adoración, se constata que muchas cosas no han cambiado. La misma situación señalada por el profeta Isaías, de las cuales Dios le dijo que le hiciera ver al pueblo en sus tiempos, fueron las mismas que el Señor Jesús halló también en su tiempo. Son dos textos que son citados en dos de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Uno es en el libro de Mateo 15, del verso 7 al verso 9. El otro es el libro de Marcos, capítulo 7, verso 6 al verso 13. Y en ambos los señalamientos es que la predominancia en la adoración lo tenían la tradición. Hombres regidos más por la tradición que por la devoción que Dios demandaba de los suyos. Especialmente después de citar este texto, la Escritura señala que Dios cataloga como un acto más que de genuinidad, de originalidad, era un acto que simplemente revestía hipocresía. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto el Señor lo hizo ver pues debido a que dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Una religión más por tradición que por devoción. Pero es el mismo, también es otro de los evangelistas, está en el libro de Marcos 7, donde el texto de la Biblia también es citado, Isaías 29:13 en el verso 6 y el verso 7. Y posterior a este hecho, dice el verso 8 de Marcos 7. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y especialmente este acto, según el verso 13, le dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
En otras palabras, la cercanía con el Señor solamente se buscaba a través de ritos, pero no se buscaba a través de una verdadera experiencia con el Señor. Ahora, increíblemente, esto siguió siendo un asunto latente y existente dentro de las iglesias que se formaron posterior al ministerio terrenal del Señor Jesucristo, las cuales se manifestaban a la luz de dos testimonios. Uno es en el tiempo del apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en relación a la iglesia de Creta. Por otra, es Juan, el apóstol, quien también va a hacer señalamientos que Jesús mismo le manda hacer a una de las 7 iglesias del Asia Menor. Por una parte, en cuanto a la iglesia de Creta, consistían en prácticas religiosas y en este sentido, que eran en meras profesiones de temor a Dios, solo de labios, pero no eran respaldadas con actos. Es el libro de Pablo, escribiendo Pablo a Tito, donde la Escritura nos señala lo siguiente: por esta causa, Tito 1:5, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te he mandado. Y parte de lo que Tito tenía que atender era la manera en que el pueblo se estaba acercando al Señor, la manera en que sus mentes y sus corazones maquinaban. Y a más de lo que ofrecían, era la manera en cómo se ofrecían. Dice el verso 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y aquí está el texto, verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sus conductas no respaldaban su fe, sus prácticas religiosas. Y es así donde el texto dice, sí, profesan conocerme, pero sus hechos lo niegan. La manera en que son abominables, rebeldes, y finalmente dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por otra parte, también consistían en prácticas religiosas desposeídas de una conciencia, de estar en condiciones espirituales óptimas para ser adoradores de Dios. Y esto es expresado por el mismo Señor Jesucristo en relación a una de las 7 iglesias, como ya he mencionado, en especial en el capítulo número 3, verso 15 al 19, que es el mensaje a la iglesia de Laodicea. Literalmente el texto dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. 2 cosas que el texto ha señalado, no solo en el tiempo del profeta Isaías, el pueblo se acercaba en adoración a Dios solamente en ritos religiosos. En los mismos tiempos del Señor se veneraban más las prácticas religiosas que una devoción real y genuina para con el Señor. Aún en las iglesias fundadas por el apóstol Pablo
que conocieron el Evangelio de Jesucristo. De igual manera, habían personas que profesaban conocer a Dios y lo hacían solo de labios, porque realmente su corazón no estaba en Dios. Y aún las iglesias del Asia Menor, que el Señor conoce muy bien y a través del apóstol Juan les escribe, que tenían un concepto errado en cuanto a su verdadera condición espiritual. Ellos pensaban que eran ricos, que no tenían necesidad, sin saber que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y finalmente es así como el texto de la Escritura hace hincapié en la importancia de poder atender a nuestra condición espiritual. Es menester entonces preguntarnos, ¿cuál será la condición espiritual como creyentes hoy en día? ¿Cuál será nuestra condición espiritual como creyentes hoy en día? Lo que pensamos acerca de nosotros y de la adoración que le ofrecemos a Dios, ¿será lo mismo que Dios piensa de nosotros? ¿Le seremos aceptos? Todo ha estado radicando en el hecho de que con nuestros actos y con nuestra vida le seamos gratos al Señor. Así que la adoración bíblica tiene que ver con lo que Dios ya nos ha dado a conocer. Bueno, a la luz del profeta Isaías, Dios nos ha señalado claramente. El pueblo, cuando se acerca, lo debe hacer con sus labios, con su boca, con sus labios, con su corazón. Y su temor y el temor del pueblo debe estar basado más que en los mandamientos del hombre, debe de estar basado en el temor a Dios o en los mandamientos de Dios. Ahora, al llegar a lo que es el Nuevo Testamento, se nos hace de manifiesto que el que adora a Dios debe procurar agradarle en todo, creer que verdaderamente Dios existe y que si se le busca, debe buscársele a Él antes que lo que de Él pueda obtenerse, por lo que todo acto cultico demanda de fe. Es así como lo expresa el libro de Hebreos, capítulo número 11, verso número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Agradar a Dios demanda de fe. Y el hecho de agradar a Dios es un anhelo de estar en su presencia, acercarnos a Él. Pero debemos de creer que Dios existe y que si le buscamos, lo buscamos a Él antes que lo que de Él podamos obtener. Ciertamente, pues, Dios nos ha dado a conocer, y está inmerso aquí el texto, dice, debe creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. El conocimiento, por lo tanto, está patente aquí. Y por ello quiero señalar el conocimiento de Dios en el hombre. Si el hombre conoce a Dios, conoce de Dios, y ese conocimiento le lleva a adorar a Dios, podemos decir que Dios se ha dado a conocer, por lo que la humanidad no ignora lo que Dios demanda de ellos. O de sí, el hecho de conocer lo que Dios es y ver lo que Él ha hecho, se constituyen en razones suficientes para que se le rinda adoración, ya que solo Él merece toda gloria, toda honra y todo honor. Quiero reiterar la expresión de uno de los siervos de Dios, considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y en este caso es David, cuando él expresa lo siguiente en relación a lo que es la adoración. En el libro de Crónicas, especialmente el primer libro de Crónicas, en su capítulo número 29, verso 10 al verso número 13. La Biblia expresa lo siguiente.
Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. El conocimiento que de Dios hay en el hombre le debe de llevar a adorarle. Pero también tenemos que tomar en cuenta, si es posible que el hombre tenga un conocimiento de Dios, también es una realidad que Dios tiene conocimiento del hombre. El conocimiento de Dios del hombre. Hemos de tener muy en claro que Dios mira más allá de lo que mira el hombre. El texto de la Biblia dice que Él mira el corazón. El primer libro de Samuel 16:7 así lo expresa. En el plano de lo que Dios demanda del hombre, el que le adore como su Dios que es, cuando esté cerca a Él por los medios que Él ha establecido en adoración, Dios ve por tanto y conoce a perfección lo que es el hombre y lo que hay en el hombre, pues Él le creó. Por lo que conoce muy bien los designios de su corazón y conoce las intenciones de sus pensamientos. En el contexto de sacrificios y en el contexto del sacrificio perfecto que es Cristo, en el libro de Hebreos capítulo número 4, la Biblia va a expresar, regularmente hemos considerado el capítulo 4 en relación al verso 12, donde nos habla que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y por qué es posible? Porque la palabra es poderosa. ¿Y por qué es poderosa? Porque es palabra de Dios. Pero de igual manera el verso 13 va a hacer esta puntualización. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ante el Señor, entonces, no hay nada oculto. Por lo que cuando el pueblo se presentó a la luz de lo que cotejamos en el libro del profeta Isaías, fue de manifiesto que solo lo hacía de labios, lo hacía de boca, pero no lo hacía de corazón. Y que toda su práctica religiosa simplemente era una inducción de lo que el hombre le había mandado, no lo que Dios le había demandado. La adoración del creyente, tal y cual podemos tomar conciencia, tener conocimiento a la luz de lo ya expuesto, es que la adoración del creyente es algo que tiene que ver con la vida entera y a la vez algo que con toda naturalidad puede hacerse. Hemos de tomar en mente y en corazón, pero también en acción, que el propósito principal de conocer a Dios es que le podamos servir. El propósito final de la redención en el hombre es que le lleve gloria a su nombre. La salvación en sí entonces tiene un fin, el hecho de que los salvos sean para la alabanza de la gloria de Dios. Este pensamiento es predominante en la presentación que Pablo hace del decreto eterno de Dios o de la manera como Dios hace las cosas desde antes de la fundación del mundo, presentado por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo número 1,
especialmente en los versos 4, 12 y 14. El verso 4 expresa así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y específicamente el verso 6 va a decir: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y continuando en el verso 11 y el verso 12, hablando de los propósitos o designios de Dios, expresa: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aclara: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Luego los versos 13 y 14, hablando de la obra del Espíritu Santo. En el creyente dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y dice la finalidad por la cual hemos sido sellados: para alabanza de su gloria. No deberá ser un obstáculo o algún problema alguno el que el creyente que está en Cristo pueda adorar al Señor. Y mayormente porque para ello fue salvo. Dios le eligió para que el creyente fuera para la alabanza de su gloria. Entonces, es así como nosotros podemos decir que la naturalidad debe formar parte de lo que es la adoración al Señor. No deberían haber nada oculto. Debería de haber naturalidad en todo cuanto hacemos delante del Señor. Es así como concuerdo y hago de manifiesto la expresión o la idea que se expresa en uno de los signos del himnario Solo a Dios la Gloria, que es el himno número 410, que tiene como título: con mis labios y mi vida, para poder decir que la adoración es una cuestión tanto de labios como del corazón y de la vida entera. Y así lo expresa este himnólogo: con mis labios y mi vida, te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Que así sea, amados hermanos. Y si usted no le ha dado la importancia que reviste el hecho de adorar, tome en cuenta lo que la palabra de Dios nos ha hablado y pueda asumir ese llamado que toda la creación, tanto de hombres como animales y la misma naturaleza, tributa al Señor día a día y momento a momento. Que el Señor sea en nuestras vidas y le adoremos con toda naturalidad que pueda revestir este acto. Amén.